Hola, hola, bendiciones para todos. Bueno, mi nombre es Ana María Restrepo, para los que no me conocen. Tenemos la bendición tan grande, mi esposo y yo, de estar al frente del ministerio que el Señor por su gracia ha puesto en nuestras manos, de Agua Viva, la gracia del amor, donde nos enfocamos principalmente en los estudios bíblicos. Entonces, constantemente tenemos estudios bíblicos. Y ahora vamos a dar comienzo al estudio del Evangelio de Juan. Es nuestra oración, es nuestro deseo que el Señor sea glorificándose en su vida, que sea el Señor alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, como dice la palabra, y cada que acudamos a la Biblia, sea Dios hablando a nuestro corazón, transformándonos, moldeándonos, enamorándonos de Él, revelándonos sus verdades, porque finalmente ese es el propósito, conocer al Dios tan precioso que tú y yo tenemos. Y no hay otra forma si no es a través de la palabra de Dios. Así que eres muy bienvenido o muy bienvenida a este estudio. Es mi oración que sea el Señor trayendo respuestas a tu vida, que sea tu corazón avivado con la palabra de Dios y que nuestras vidas cada día sean más agradables delante de Dios. Por eso acudimos a su palabra, para que ella nos limpie, nos transforme conforme a la perfecta voluntad de Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestro estudio. Recuerden que siempre les he dicho, o bueno, les vuelvo a recordar para las personas de pronto que llegan por primera vez, les cuento que cuando nosotros nos disponemos a estudiar la palabra, es muy importante en lo posible tener un horario. Destinar un horario donde usted va a hacer su plan lector, donde usted va a escudriñar la palabra de Dios, va a tratar de estar lo más posible concentrada, libre de distracciones, tener un espacio donde usted lo va a preparar y va a tener su Biblia, su cuaderno para que tome apuntes, sus lapiceros, resaltadores, colores, lo que quiera. Si quiere resaltar algo en específico que Dios hable a su vida, súper importante. Ahora, yo les he dado o les he enviado por el grupo de WhatsApp. Las personas que no están en el grupo y desean estar, es el grupo de la comunidad de Agua Viva. Por allí solamente los administradores del grupo o yo les enviamos información al respecto del estudio. Una que otra cosa bien puntual es la oración del día. Entonces, si usted no está, le motivo a que se una al grupo de WhatsApp. Entonces, allí les enviamos la guía de estudio. Nos vamos a proponer que cada estudio que hagamos tenga una guía. Ya es libre si usted la quiere usar, si se quiere guiar por ella, perfecto. Si no, usted lo va a hacer conforme el Espíritu le guíe, ¿cierto? Porque es muy lindo cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Entonces nosotros les damos una idea, una forma en que lo podemos hacer y ya usted decide si lo hace o no. Las hojitas yo se las envío en PDF y ya usted decide si las quiere imprimir o si quiere simplemente observar y en un cuadernito usted va tomando lo que le guste del estudio y lo va realizando. Poco a poco, a medida que vamos estudiando, pues vamos teniendo como la idea y el espíritu nos va guiando cómo lo hacemos. Muy bien, entonces ya una vez usted tiene su espacio organizado, listo, tiene todo bien, entonces ya empezamos a estudiar la palabra. Pero antes de leer la Biblia es fundamental orar. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, amado Rey de los cielos, precioso Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir a aprender más de ti, Señor. Rogamos que con tu Santo Espíritu tú nos abras los ojos espirituales y nos ayudes a ver las verdades de tu palabra. Que tú, Señor, te reveles más a nuestra vida, que nos enamores a través de tu palabra, Señor, que nos hagas entender de pronto lo que estemos haciendo mal
mal en nuestra vida porque queremos agradarte. Señor, por favor, santifícanos con tu palabra, límpianos, moldéanos, transfórmanos, sánanos, restáuranos. Ven, Señor, con tu preciosa palabra y con tu Santo Espíritu a obrar en nuestras vidas. Te necesitamos. Nos disponemos en esta hora, Señor, a leer, a meditar, a escudriñar en tu palabra y no lo queremos, Señor, hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos tu Santo Espíritu dirigiéndonos en todo tiempo. Gracias, precioso Dios. Yo me pongo, Señor, en tus manos y ruego, Señor, que seas tú llenando mi boca, que seas tú, Señor, direccionándonos en este tiempo con todo el amor. Yo me propongo a compartir de tu palabra, Señor. No me permitas decir algo incorrecto, que todo sea, Señor, en tu perfecta voluntad y guiada por tu Santo Espíritu. Y ante todo, que esta palabra sea dando fruto, Señor, en nuestras vidas. Este estudio bíblico que vamos a comenzar, Señor, que sea formando el carácter de Cristo en nosotros y seamos cada día viviendo para glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya hemos orado. Ahora cuando usted ora, pues no tiene que decir unas palabras puntuales. Ay, a ver, yo voy a escuchar la oración, ¿qué es lo que tengo que decir? No, usted le habla a Dios como le sale de su corazón. Lo importante es que le diga, Señor, ayúdame a entender tu palabra, yo quiero conocerte, que esta palabra llegue a mi vida, que no sea solamente oírla, leerla y ya, sino que verdaderamente ella obre en mí. Entonces, en sus palabras, usted le manifiesta eso al Señor. Muy bien, vamos a orar entonces, vamos a leer. Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan. Ya tenemos un video con la introducción a este libro. Si usted no ha visto la introducción, le motivo a que vaya y vea este video de la introducción y nos va a dar un panorama más amplio de lo que se trata este Evangelio. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1. Dice así: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, 1 y 2, versículos 1 y 2. Estoy leyendo en la versión Reina Valera. Usted puede leer en la que quiera. En otras versiones de la Biblia no va a decir el verbo, sino la palabra. Y es lo mismo. Entonces, cuando nos está diciendo del verbo, allí está hablando de Jesucristo. A eso es lo que se refiere. Y cuando dice en el principio, está hablando del comienzo. Cuando estamos hablando de Génesis, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos dice la Biblia que Dios creó todo por medio de la palabra. O sea, por medio del verbo, por medio de Jesucristo. Entonces ahí vamos entendiendo. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí se está refiriendo a Jesús. Entonces, uno de los nombres de Jesús, que esa es una de las hojitas que tenemos de los nombres de Jesús. Vamos a ver en la Biblia varios nombres de Jesús y uno de los nombres es el verbo de Dios o el verbo divino. Entonces, dice que el verbo era Dios. Lo que quiere decir Jesús es Dios. Hay personas que te van a decir, no, Jesús no es Dios. Pues vamos a ver muchos textos y en la introducción bastante que ampliamos ese tema de que Jesús es Dios porque es el propósito, uno de los propósitos principales de este evangelio, mostrar que Jesús era Dios. Hay personas que creen que no y hay religiones, sectas que dicen que no, que Jesús no es Dios, pero yo le motivo a que se vea la introducción y ahí aclaramos muy bien con muchos textos bíblicos que Jesús sí es Dios. Entonces aquí nos dice, el verbo era Dios. Nombres de Dios, el verbo divino o el verbo de Dios. Ok,
Recuerden, cuando habla del principio está hablando desde la creación, desde Génesis. Entonces dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús, por el Verbo, por la palabra. Fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claro, porque recordemos que dice la palabra en Génesis que Dios creó todo por medio de la palabra. Y Dios decía, hágase. Hágase la luz, hágase los animales, hágase, ¿cierto? Todo fue por medio de la palabra. Era Dios mismo a través del verbo de Jesús creando. Entonces, por eso dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿aquí qué nos quiere decir? Todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas. O sea que Jesús es también el creador. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces ponemos, Él es el creador de todo. En los nombres de Dios ya llevamos el verbo de Dios o el verbo divino y el creador de todo, lo dice el versículo 3. Ahora en el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí leí versículo 4 y 5. Entonces ahí vamos a ver otros dos nombres de Dios. Dice, en Él estaba la vida. Jesús es la vida de los hombres. Empezando porque Él es en el que tenemos vida verdadera, vida eterna. Jesús dice más adelante, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la vida. También nos dice en Juan 10 que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, resulta que hay personas que no tienen a Cristo reinando en su corazón y simplemente ¿qué están haciendo? Existiendo, pero no tienen la vida de Dios, no tienen la vida que es Cristo mismo. Entonces están sin Cristo, dice la Biblia, estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos. La vida verdaderamente viene a través de Cristo. Es decir, aquí en el original, la Biblia fue escrita inicialmente en 3 idiomas. El Antiguo Testamento en hebreo en su mayoría y en arameo. Y el Nuevo Testamento, que es aquí el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Entonces aquí en el original escrito en griego nos dice que cuando dice la vida no se refiere a la vida biológica, el bio, no, está hablando de la vida espiritual. Entonces hay personas que tienen su vida biológica, ¿cierto? Están respirando, caminando, nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero no tienen esa vida espiritual. Y nosotros verdaderamente tenemos una vida en el Espíritu en Cristo. Porque yo era una que yo decía, ay sí, yo soy muy espiritual, porque me encantaba todas esas cosas de la nueva era, de que la velita, que el saumerio, que muchas cosas que para invocar los ángeles. Y yo me creía muy espiritual. No es así, eso son mentiras del enemigo, del mismo diablo. Entonces, la vida espiritual, la vida verdadera está en Jesucristo. Y si tú y yo queremos conocer a Jesucristo, pues no hay otra forma si no es en la palabra de Dios. Así que estamos haciendo muy bien aprendiendo de su palabra. Entonces, otro nombre de Jesús, la vida de los hombres. Él es la vida. Él es la vida de los hombres. Muy bien. Y también dice, en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesús también es que la luz de los hombres. Más adelante vamos a ver en los yo soy de Jesús cuando Él dice yo soy la luz del mundo. Y Jesús es la luz de los hombres. Dice
Él es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A pesar de que arremeten las tinieblas contra nosotros, siempre va a predominar y vamos a salir vencedores en la luz de Cristo. Yo les voy a leer un comentario de acá de la Nueva Traducción Viviente en la Diario Vivir, donde encontré algo al respecto y dice: la oscuridad jamás podrá apagarla. Significa que la oscuridad de la maldad nunca ha triunfado ni triunfará sobre la luz de Dios. Jesucristo es el creador de la vida y su vida alumbra a la humanidad. En su luz nos vemos tal como somos, pecadores en necesidad de un Salvador. Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, podemos evitar caer en pecado porque andamos en la claridad. Él ilumina nuestro camino para que sepamos cómo vivir y quita la oscuridad del pecado en nuestra vida. ¿Ha permitido usted que la luz de Cristo brille en todo su esplendor en su vida? Si Cristo lo guía, nunca usted tropezará en la oscuridad. Entonces, nosotros cada que leemos la Biblia, es muy importante que a medida que vamos leyendo, nos vamos haciendo preguntas. Y por decir aquí, podríamos preguntarnos eso. ¿Estoy permitiendo que la luz de Cristo alumbre en todas las áreas de mi vida? ¿O yo tengo áreas en oscuridad, en pecado, en desorden, donde estoy viviendo de espaldas a Dios, en contra de la voluntad de Dios? Esas son áreas en oscuridad donde necesitamos que la palabra de Dios venga y alumbre, que Cristo nos alumbre. Entonces, qué importante pedirle al Señor, porque nos hacemos las preguntas y ya después de eso tenemos una respuesta. Ah, sí, sí, Cristo está iluminando toda mi vida. O no, si tengo áreas donde necesito que el Señor resplandezca. Entonces ahí viene una decisión. Señor, yo determino que tu luz alumbre mi vida. Por eso voy a buscar más de tu palabra para que ella sea ayudándome a tomar las decisiones correctas. Y ahí es donde viene una oración, porque a medida que vamos leyendo, vamos meditando en la palabra de Dios. Entonces no se trata de correr a leer y leo, no, sino que voy meditando, voy despacio y seguramente así va a ser mucho más productiva nuestro tiempo devocional. Ok, entonces ya luego empieza en el verso 6 diciendo: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Entonces ya nos empieza a hablar de un personaje, ¿cierto? Y ahí empieza a hablar de Juan el Bautista. Hay una hojita también que yo les dejé con los personajes. Y ya usted, si tiene la hojita, pues la va escribiendo, o en su cuadernito de los personajes de la Biblia. También aprendemos mucho porque todos están allí. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra bendición. Entonces mira que yo tengo Juan el Bautista y ahí voy. En esa hojita voy escribiendo lo que yo entiendo y lo que yo conozco de lo que me enseña la Biblia de ese personaje, lo que tengo para imitar, lo que me invita y me inspira ese personaje a imitar cosas buenas que tenga, y también lo que de pronto me dice y me advierte que no haga, porque también hay personajes que hicieron cosas malas. Y entonces son personajes que me sirven de ayuda y me enseñan lo que no debo hacer. Así como hay unos que me inspiran a lo que debo hacer, hay otros que lo que no debo hacer. Entonces de todo aprendemos. Aquí empezamos con este primer personaje de Juan el Bautista. Y dice: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, yo en el estudio les puse en la hojita algunas palabras a resaltar, si lo querían hacer. Y entre las palabras a resaltar está la palabra testimonio, ¿cierto? Resaltar testimonio, resaltar los nombres de Dios. Bueno, hay varias cosas que les sugerí
que señalaran. Entonces, testimonio. Resulta que Juan el Bautista dice, y me encanta esta parte, donde dice que él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces Juan el Bautista tenía muy claro a qué vino a este mundo. Él sabía el propósito por el que vino a este mundo. Él vino para dar testimonio de Jesús, para dar testimonio de la luz, que es Cristo. Y tú y yo también hemos venido a este mundo con un propósito, pero resulta que a veces no descubrimos cuál es ese cuál es ese propósito con el que Dios me creó. Todos hemos sido creados para la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia. Hemos sido creados para la alabanza de Dios, para dar gloria a su nombre. Claro que sí. Pero también venimos con, digamos que como con misiones específicas. Juan vino y sabía muy bien que había venido para dar testimonio de Jesús. Y tú y yo siempre debemos aprovechar para dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de lo que Jesús hizo por la humanidad cuando murió en la cruz. Entonces es muy, muy importante esto, nosotros preguntarle al Señor, Señor, ¿con qué propósito me has creado? ¿Cuál es ese propósito que tienes con mi vida? Yo no he venido a este mundo por casualidad. Una misión específica yo tengo. Todos tenemos el deber de testificar de Cristo. Una vez le conocemos, debemos hablarle, decirle a otros que conozcan de Jesús, que le busquen, que amen la palabra, que se arrepientan. Claro que sí. Todos venimos con eso. Tenemos que hacerlo. Es una responsabilidad, es un llamado general para todos. Pero es cierto que unos tienen diferentes llamados y qué bueno uno saber, bueno Señor, ¿a qué me has llamado a hacer? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Entonces ahí yo me preguntaría, ¿cuál es el propósito? Conozco el propósito con el que Dios me ha creado. Yo por acá tengo la hojita donde me hice estas preguntas. Ya yo creo que en la introducción les hablé de esta hojita. Entonces, ¿conozco el propósito por el cual vine a este mundo? Esa fue la pregunta que yo me hice respecto a este versículo. Ok, 8. No era él la luz, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vuelve y habla del testimonio. Vuelve y hace énfasis en la luz. En la luz, la luz, la luz. Eso es lo que todos necesitamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la noche está avanzada. Realmente el príncipe de este mundo es Satanás, lo dice la Biblia. Y si usted mira a su alrededor, es triste, pero pues se está cumpliendo la Biblia, donde cada día hay menos temor de Dios. Ya casi no hay temor de Dios. Cada quien hace lo que le place. Cada día usted ve más leyes en contra de la palabra de Dios. Cada día ve más relativismo. Ah, no, si eso te hace feliz, eso está muy bien. Más drogadicción, más inmoralidad, más maldad. Está creciendo esa oscuridad. De ahí la importancia de que usted y yo seamos luz. Vamos a predicar la luz de Jesucristo. Vamos a hablarles a otros del mensaje de salvación. Testificar. Ok. Entonces dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ay, la luz verdadera. Jesús es la luz verdadera. Otro nombre de Jesús, la luz verdadera. ¿Por qué habla de verdadera? Eso nos quiere decir entonces que habrá una luz falsa. Y es así porque la Biblia nos dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y hay cosas que hay que nos parecen muy buenas, muy atractivas, de mucha bendición. Y resulta que es el enemigo disfrazándose y mostrándonos que es algo bueno cuando no es así. Por eso la importancia de pedirle al Señor que con su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Pedirle al Señor que no nos permita ser sabios en nuestra propia opinión. Pedirle al Señor que Él sea guiando cada uno de nuestros pasos. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero su fin es camino de muerte. Entonces, en todo tiempo, dependencia de Dios en su palabra y en su presencia. La luz verdadera. Hay muchos que creen estar en la luz, pero no es así. Si no están siendo dirigidos por la palabra de Dios, no están en la luz. Dios mío, ayúdanos. Ok, el verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí leí del 9 al 13. Resulta, perdón, del 10 al 13. Entonces, cuando dice que en el mundo estaba y el mundo no le conoció, que a lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron, está hablando de que Jesús, siendo judío, él vino principalmente a dar salvación al pueblo judío, pero resulta que lo despreciaron. Lo despreciaron y ahí fue donde entonces la salvación se extendió para todos nosotros. A lo suyo vino y los suyos lo despreciaron. Justamente los judíos, y hasta el día de hoy muchos judíos no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. No, lo ven como un profeta más. Y no puede ser así, ¿cierto? Entonces dice la Biblia, vino y a lo suyo vino y los suyos lo despreciaron. Nosotros somos de Él, fuimos creados por Él y para Él, nos dice la Biblia. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces nosotros menospreciamos al Señor? Y aunque decimos creer en Él, realmente lo estamos menospreciando. El pueblo judío fue así. Ahora nosotros por la gracia y la misericordia de Dios hemos hecho lo que dice el verso 12, que es una promesa hermosa, preciosa, que yo le invito hasta que se lo memorice ese versículo. Dice, a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, les da el derecho, dice en otra versión, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto nos dice claramente, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos son creación de Dios porque todos hemos sido creados por Dios. Pero nos dice aquí la Biblia que solamente tienen ese privilegio, ese derecho, esa potestad de ser llamados hijos de Dios los que han recibido a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador. Entonces no es suficiente con decir yo creo en Jesús. Dice a los que creen y a los que le reciben. Entonces la Biblia dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no es suficiente con decir yo creo en Jesús. Ese creer me tiene que llevar a que mi vida sea realmente dedicada al Señor. Pero a veces yo tengo un poquito de esto, un poquito de otro, y yo creo en Jesús, pero también creo en otras cosas, en otras personas, en no sé, ¿cierto? Entonces esa fe no es válida, porque cuando verdaderamente tú crees en Jesucristo, Él tiene que ser suficiente para ti y tu vida debe ser rendida únicamente a Él. Bueno, más adelante profundizaremos en esto, pero este versículo bíblico nos deja claro que solamente son hijos de Dios los que reciben a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Ok, dice, ellos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Es decir, hemos nacido de Dios. Los que han recibido a Cristo en su corazón, hemos nacido de Dios. Ahí es donde viene un nuevo nacimiento. Tuvimos ese nacimiento biológico a través, obviamente, de nuestra madre. Y está muy bien, tenemos nuestros padres biológicos, pero necesitamos nacer de Dios. En el capítulo 3 vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Entonces dice, nacidos de Dios. Y dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, la palabra,
tomó forma de hombre, Dios mismo tomó forma de hombre y vino y habitó aquí en medio de nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Ay, me encanta, me encanta, me encanta esa frase, ese término donde nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a también ser llenos de gracia y de verdad. La gracia es ese amor, esa misericordia que debemos de tener para con los demás, claro que sí, pero también dice la verdad de la palabra de Dios, porque a veces caemos en extremos. Ay, sí, yo muestro mucho amor y mucha misericordia, pero paso por alto la palabra de Dios porque tengo que mostrar el amor y la misericordia. No, también hay que tener ese equilibrio. Te muestro el amor, pero asimismo te muestro lo que está escrito en la palabra de Dios, aunque a veces sean cosas difíciles de nosotros entender, aceptar, así sean correcciones, así sean palabras de pronto que a veces como que, wow, dura palabra es esta. Señor, gracias, es tu palabra, yo no puedo contender con ella. Entonces es importante que haya ese equilibrio. Y hay personas que solamente es Biblia, Biblia, la Biblia dice, y eso como que le dan a uno duro con la Biblia y no muestran ese amor de Jesús, ese amor de Dios. Entonces también está mal. Necesitamos tener ese equilibrio entre gracia y verdad. Otro nombre de Jesús es el unigénito del Padre, porque aquí dice Él como el unigénito del Padre. Juan, en el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Entonces aquí nos está dando a entender sobre la eternidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan era unos meses más antes que Jesús, ¿cierto? Mayor que Jesús. Le llevaba, ponle unos 6 meses nació antes que el mismo Jesús en su humanidad. Pero aquí él dice, él era primero que yo. Estaba hablando de la eternidad de Jesús. Y miremos que por acá, cuando dice en el principio, está hablando también de que Cristo es eterno. Ese es un atributo también de nuestro Jesús. Él es eterno, Él no tuvo principio ni fin. Entonces aquí está diciendo Él, el que viene después de mí, es antes que mí porque era primero que yo. Parece como un trabalenguas, pero si lo meditamos bien, está muy coherente. El verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Esta es otra promesa muy hermosa. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Debemos vivir la plenitud de Cristo. Él lo llena todo en todos. Creo que lo dice, no sé si Filipenses o Efesios, creo que es 1:23, donde dice que Él es la plenitud que lo llena todo en todos. Entonces, si tú estás experimentando como un vacío, como que no le encuentras sentido a la vida, como que hay algo que te falta y no te logras llenar, pues quiere decir que tú necesitas sumergirte más en la presencia de Dios, conocer más de su palabra, donde Cristo te sea suficiente y Él te dé esa plenitud. Porque cuando tú y yo experimentamos la salvación, ese amor de Dios que por su gracia derramó sobre nosotros, perdonó nuestros pecados, tiene que haber esa plenitud. Entonces, qué importante nosotros tener esto muy, muy presente. Señor, necesito sumergirme en ti, vivir esa plenitud de Cristo en mi vida. Que Él sea llenando todo vacío. El versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice el unigénito Hijo, otro nombre, ¿cierto? Él es el único Hijo del Padre. Y dice que Él nos lo ha dado a conocer. Si queremos conocer a Dios, entonces debemos conocer a Jesús, porque Él más adelante dice, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Entonces, antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, las personas para tener una relación con Dios, digamos que era muy diferente, porque no podían conocer lo que conocían de la palabra y el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos, pero ahora a través de Cristo nosotros podemos conocer al Padre. Entonces somos más que bendecidos porque Cristo nos ha reflejado y nos ha mostrado lo que es el Padre. Por eso dice, Él le ha dado a conocer. En el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó. ¿Quién? Juan el Bautista. Les confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ay, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces yo aquí hago un alto, porque ellos le hacen varias preguntas. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los levitas, los que fueron a cuestionarlo. Y le hicieron varias preguntas. Y entre esas preguntas le dicen, ¿qué dices de ti mismo? Entonces aquí es una buena pregunta que tú y yo también nos debemos formular. ¿Qué digo de mí misma? ¿Qué digo de mí mismo? O sea, ¿en qué está mi valor? ¿Entiendo el valor que tengo delante de Dios? Y a veces ese autoestima o ese amor propio que debemos tener es alterado por lo que otras personas dicen de nosotros o por las experiencias que hayamos tenido o por lo que tengo o por lo que sé o por lo que no sé o por lo que no tengo. Eso creemos que nos da valor, nos suma o nos resta importancia y no es así. Tú y yo tenemos un valor inalterable delante de Dios. Una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que nosotros valemos la sangre de Jesús. Nosotros tenemos que encontrar nuestro valor en la palabra de Dios, como ya vamos a ver la respuesta de Juan el Bautista cuando le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? Y hoy Dios nos pregunta a nosotros, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo me estoy yo evaluando, valorando delante de Dios y de las personas? ¿Cómo me estoy viendo a mí mismo? A veces nos menospreciamos, nos comparamos con otras personas y no estamos llamados a eso. No puede ser así. Antes de esto de qué dices de ti mismo, también me llama la atención algo. Y es que cuando a Juan el Bautista van y le preguntan, ¿tú quién eres? Le dicen, tú eres Elías, eres el profeta y todo esto. Él dice, no, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy el Cristo, yo no, no, no. Y me parece impactante porque es esa negación y él pudo haber aprovechado y haberse vanagloriado. Ay, sí, yo soy el escogido, yo soy el siervo, yo soy... No, él dijo, no, yo no soy, yo no soy. Siempre negándose, reconociendo a Jesús, que también lo vamos a ver. Entonces, la vida cristiana, la vida en Jesús, también consiste en eso, en negarnos a nosotros mismos. Yo no soy capaz sin Cristo, yo no soy nada sin Dios, yo no puedo hacer nada separada de Él. No soy, no soy. Mi vida sin Cristo no tiene valor alguno. Entonces Juan el Bautista sí supo negarse a sí mismo al punto que dio su vida, ¿cierto? Por el Evangelio, por la verdad. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? En el verso 23 dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces él dio respuesta de quién era, diciendo, yo soy como está escrito en la Biblia. Entonces, qué importante que tú y yo encontremos ese valor de quiénes somos. Yo soy una hija de Dios. Yo soy nación santa, pueblo escogido por Dios. Yo soy la niña de sus ojos. Yo soy su especial tesoro. Lo que Dios dice de mí en la palabra de Dios. Ahí
Aquí es donde yo encuentro mi valor, no afuera, no en las personas, no en las circunstancias, nada de eso, porque todo eso es fluctuante. Pero yo debo de encontrar mi valor en la palabra de Dios. Por eso también tan importante acudir constantemente a ella. Entonces dice en el verso 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betaura, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces aquí importante hablar sobre el bautismo, ¿cierto? En la tradición, en la iglesia tradicional, nos enseñaron a que debíamos bautizar a los bebés, pero no es así. La Biblia nos muestra que el bautismo es un acto de arrepentimiento, cuando la persona está consciente de que necesita rendir su vida al Señor y dice, ya no más, no quiero seguir viviendo para los placeres de este mundo, yo me quiero consagrar al Señor, públicamente quiero confesar mi fe. Tiene que ser un acto consciente. Y vemos en la palabra cuando dice que la gente venía ante Juan el Bautista, iba confesando sus pecados, iba arrepintiéndose. Y él dice, yo vengo a predicar es el arrepentimiento. Y tiene que ser un acto consciente, el de bautizarse. Entonces no puede ser de un bebé. Y él aquí está diciendo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados. Pero el Señor les va a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2, donde habla de que descendió el Espíritu Santo como en lenguas de fuego y que todos fueron bautizados. Ahí podemos ver que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces hace como esa diferencia. Luego el 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Mire cómo hace 3 veces llevamos que hace énfasis, era primero que yo, era primero que yo. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Y me gusta este nombre tan precioso de Jesús, donde dice el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto porque se le llama a Jesús el Cordero de Dios, porque resulta que en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, las personas debían constantemente, una vez al año, iban y se presentaban ante el sacerdote y ellos llevaban un corderito para que ese corderito fuera presentado como esa ofrenda delante de Dios. ¿Y qué era lo que hacían? Ellos confesaban sus pecados y el sacerdote transfería esos pecados de la persona al corderito, le imponía las manos al corderito y esos pecados que esa persona estaba confesando se le transfería al corderito y lo degollaban, lo mataban y esa sangre derramada del cordero aplacaba la ira de Dios, porque sabemos que Dios tiene ira. Dios es un Dios de misericordia, pero también tiene ira. Y si usted de pronto no conoce un poquito ese tema de que debemos temerle también a Dios, aquí en el canal hay un estudio como de unas 4 enseñanzas sobre el temor de Dios. También le invito a que se lo vea y es importante conocer ese Dios tan precioso y maravilloso que tenemos. Entonces hay que temerle porque Él es un Dios que tiene ira. Y dice la Biblia que solamente a través del derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Entonces no se derramaba la sangre de esa persona, pero sí tenía que haber sangre derramada, por eso se llevaba un cordero. Se mataba ese cordero y esa sangre derramada cubría, dice la Biblia, cubría el pecado, como que lo tapaba, pero no lo quitaba. Y con Cristo dice la Biblia que ya Jesús
murió por nuestros pecados. Él fue ese cordero que asumió y recibió todos los pecados de la humanidad y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él recibió ese castigo que nosotros merecíamos y por eso murió en la cruz. Y hasta su última gota de sangre fue derramada por amor a nosotros. Y por eso dice la Biblia, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si pecado cometemos, abogado tenemos en el cielo, que es a Jesucristo el justo. Por eso es que en nadie más tenemos que tener nuestra confianza, solamente en Cristo. Él fue el único que dio su vida por nosotros. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Entonces, qué importante nosotros meditar en esto y decir, Señor, gracias, gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz. No es para recordarlo de vez en vez, una vez al año. Ay, voy a acordar que Jesús murió por mí. No, todos los días, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Ayúdame a corresponderte a ese amor tan grande que me tienes, a vivir de una manera que a ti te agrada, Señor. Ayúdame. Y no hay otra forma sino es conociéndolo a Él a través de su palabra y dejándonos guiar por su Santo Espíritu. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios, ¿cierto? Porque ya dice la Biblia, a través del sacrificio de Jesús, ya no necesitamos más intermediarios. Anteriormente iban ante el sacerdote, confesaban los pecados. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ya a través de Cristo, dice la Biblia, un sacrificio. Él se sacrificó una sola vez y para siempre. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Ya tenemos acceso, dice Hebreos 4, tenemos entrada libre al trono de la gracia. Y dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó. Y cuando habla de que el velo se rasgó, eso es algo hermoso, porque en el Antiguo Testamento el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo oficiaba el sacerdote y todo, pero una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces resulta que estaba el lugar santo y el lugar santísimo y los separaba un velo. Entonces el sacerdote pasaba ese velo una vez al año, cuando iba a ir a presentar la expiación por los pecados del pueblo. Una vez al año pasaba ese velo, del lugar santo al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Resulta que la Biblia dice que el velo se rasgó y que ya ahora tenemos entrada libre. Ya no tenemos que buscar un sacerdote, ya no tenemos que esperar cada tanto, no. Ya usted en cualquier momento y desde cualquier lugar, usted puede clamar a Dios, se acerca a Él por medio de la fe, por medio de Jesucristo, y usted sabe que va a ser oído. ¿Por qué? Porque Él dice que es por la fe y la fe en Jesucristo. Hay personas que dicen, sí, yo tengo fe, sí, pero tiene fe en muchas cosas. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es únicamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bien importante. Entonces espero que haya quedado un poco claro lo del Cordero de Dios. ¿Qué quita? Él no fue que cubrió el pecado, lo quitó. A través de Cristo somos justificados. Ok, este es aquel, bueno, el 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, otro nombre, el Hijo de Dios. Y vemos algo importante. Dice, yo no le conocía. Yo no le conocía. Y es impresionante porque Juan el Bautista era primo de Jesús. En la carne, pues, era primo de Jesús. Y dice, yo no le conocía. Entonces yo me ponía ahí a meditar y yo, ay, Padre, ¿cuántas veces
nosotros nos confiamos de que, somos familia, ¿cierto? Como Juan el Bautista era familiar de Jesús y no sabía que era el Salvador. Y por eso dice, yo no le conocía. Obviamente sí lo conocía, pero no se le había revelado que él era el Salvador. Entonces a veces nosotros podemos estar muy cómodos con la religión, con la iglesia y creer que estamos muy bien, pero realmente no conocemos al Señor. No lo conocemos. Y él aquí dice, yo no le conocía. Entonces aquí es, Señor, realmente te conozco. Y esa respuesta va a estar en qué tanto tiempo pasa usted en la palabra de Dios. Cuidado con de pronto nosotros hacernos dependientes de lo que otras personas nos enseñen de Jesús, de la palabra. Gloria a Dios por esas personas. Y de hecho aquí lo estoy haciendo yo por la misericordia de Dios y yo también recibo y aprendo de otras personas. Pero no puedo ser dependiente de ellas. Yo también busco diariamente mi porción, lo que Dios quiere enseñarme, hablarme cada día de manera personal. Es muy, muy importante para ir creciendo en el conocimiento de Dios, que la Biblia nos dice, crezcan en el conocimiento de Dios, en la gracia de Dios. Ok, yo no le conocía, dice Juan el Bautista. Luego dice el 35, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, bueno, hasta ahí, hasta el 39 les leí, desde el 35 al 39. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista tiene sus discípulos. Él era muy reconocido en ese tiempo y él tenía muchos discípulos, y cuando vio a Jesús le dijo a sus discípulos, a esas personas que lo seguían para que donde él les instruía de la palabra y todo esto, a sus seguidores les va diciendo, mírenlo a él es el Cordero de Dios, de él es el que les he hablado, a él, a él, a él. Siempre les dirigía la mirada a Cristo. Y es lo que nosotros debemos hacer. Siempre poner la mirada en Jesús y llevar a otras personas a que pongan la mirada siempre en Jesús, no en el hombre. Juan pudo haber sentido como celos, como miedo. Ay, no, ya llegó entonces me van a dejar de seguir a mí por seguirlo a él. No, él se sintió más que feliz al ver que había cumplido el propósito, y esos discípulos dice que lo dejaron y se fueron y siguieron a Jesús. Ese es el propósito, que sigan a Jesús. A veces seguimos más la religión, las tradiciones, al hombre. Necesitamos seguir a Jesús, seguir su palabra. Y me impacta también cuando ellos están siguiendo a Jesús, ellos dos, habla de Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos, y no dice quién era el otro. Muy probablemente era el mismo Juan, el escritor, el evangelista, el discípulo. Juan era el otro, Andrés y Juan, era muy probable. Entonces ellos dos se fueron detrás de Jesús, porque como Juan el Bautista les estaba señalando a Jesús, ellos dos se fueron a seguirlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero es impresionante cuando Jesús voltea y los mira y les pregunta, ¿y ustedes qué buscan? Y es lo que hoy Dios también nos pregunta a nosotros, ¿por qué me buscas? Está muy bien que me estés buscando en la palabra, estés queriendo aprender de mí, ores a mí, te dirijas a mí en oración. Todo eso está muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Jesús, Dios, siempre va a mirar la intención del corazón. Entonces, él le pregunta por qué, porque más adelante vamos a ver que muchas personas seguían a Jesús nada más buscando el milagro, que les calmara el hambre, que les hicieran sanidades, y a veces somos así, buscamos a Dios por sus beneficios, por lo que me pueda dar, y no debe ser así. Entonces él le pregunta, ¿ustedes por qué me buscan? Y ellos les dan la respuesta indicada, donde le preguntan, ay, ¿dónde vives? Queremos conocerte, queremos saber dónde vives. Y
Y eso muestra que querían una relación con Él, que de corazón a corazón verdaderamente le estaban siguiendo. No le dijeron, ay, ven, y tú eres el que nos va a salvar, y tú eres el que hace milagros, y tú eres el que nos... No, nada de eso. Simplemente, ¿dónde vives? Qué lindo, me hace recordar el Salmo 27:4, donde el salmista dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Es decir, el salmista decía, yo solamente le pido una cosa a Dios, que yo pueda estar siempre en oración. ¿Por qué? Porque quiero conocerlo, porque quiero deleitarme en Él, porque quiero contemplar su rostro. No porque quiero que me bendiga, quiero que me dé, que me sane, que me prospere, que... No. Bueno, entonces ellos le dicen, ¿dónde moras? Él les dice, ven, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Ok, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces aquí vemos encuentros con Jesús. También es una hojita que les propuse, que está en la guía, donde dice encuentros con Jesús. Y yo ahí, bueno, tenemos los discípulos, esos discípulos de Juan, esos dos discípulos de Juan cuando se encontraron con Jesús. Tenemos a Simón Pedro cuando se encuentra con Jesús. Entonces aquí vemos algo muy, muy importante sobre el evangelismo, sobre compartir nuestra fe. Una vez Andrés pasó tiempo con Jesús, se dio cuenta y pudo confirmar que él era el Salvador. ¿Qué hizo? Inmediatamente ir a contarle a su hermano, hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado al Mesías. Y me encanta donde dice, y lo trajo a Jesús. Lo trajo a Jesús. Entonces es lo que tú y yo debemos hacer, hablarle a otras personas de que hemos hallado por la misericordia de Dios la vida eterna, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, que nos viene transformando. Y usted empieza a contar su testimonio, empieza a hablar de lo que usted ya sabe de la palabra de Dios, invitando a las personas a que conozcan a Jesús. Es muy importante, esto se llama evangelizar. Entonces Andrés lleva a su hermano a Jesús y cuando Simón Pedro se encuentra con Jesús, me encanta que Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, Simón en la raíz de su nombre quiere decir como débil, inestable. Y dice, tú serás Cefas, Pedro, que quiere decir piedra, fuerza, firmeza. Entonces eso es lo que nos pasa a usted y a mí, a cada uno de nosotros, cuando tenemos ese encuentro con Jesús. ¿El qué hace? Cambia nuestra naturaleza. Nosotros éramos unos antes de conocer del Señor y ahora somos otras personas después de Jesús, de conocer de Dios. Jesús partió la historia de la humanidad y van 2023 años después de Cristo. Asimismo pasa con nosotros. Yo era una Ana María antes de Cristo y soy otra Ana María después de Cristo. Ahora, ¿estoy completa, perfecta y ya estoy muy bien? No, me falta mucho, pero le doy gracias a Dios porque no soy lo que era antes. Voy en un proceso y espero día a día ser mejor para el Señor. Claro que sí, entiendo que tengo mucho todavía por corregir y mejorar, pero miro atrás y le doy gracias a Dios por lo que Él viene haciendo en mi vida y seguramente así ha sido contigo y así será. Entonces, es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con el Señor. Él nos cambia la naturaleza y se marca ese eras y serás. Eras y serás, me encanta. Ahora en el 43 dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno.
Y le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ay, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, ay, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Otro nombre de Jesús, el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, otro nombre de Jesús. En total, en este capítulo encontramos 12 nombres de Jesús. Entonces ya vamos a esta parte de Felipe, que Jesús le hace el llamado a Felipe para que lo siga, como Jesús nos ha hecho también el llamado a nosotros. Y ¿qué hace Felipe? También va y le cuenta a Natanael. Y va y le dice, ay, hallamos al Salvador, al Mesías, de lo que está escrito, el que está escrito. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en este tiempo hay mucha ignorancia de lo que está escrito. Entonces, realmente ellos sí conocían de la palabra y él fue y le dijo, el hijo de José de Nazaret, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. Ellos conocían la palabra de Dios y le dijo, lo hemos hallado. Hoy tristemente somos muy engañados, aún dentro de la misma iglesia cristiana, protestante, con la misma Biblia, somos engañados. ¿Por qué? Porque tengo que decirte la realidad, somos perezosos, somos perezosos. Nos falta ser diligentes con el estudio de la palabra, con ese tiempo en la presencia de Dios. Y por eso viene alguien, aún dentro de la misma iglesia, y nos dice algo incorrecto y nosotros le decimos, es que amén. Ah, sí, para nosotros es palabra de Dios y ni siquiera vamos y miramos el texto, le miramos el contexto, porque recordemos que el mismo Satanás le dijo a Jesús, escrito está. Y con un texto lo pueden a uno desviar. Lo que estábamos hablando de que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Entonces tengamos mucho cuidado. Ok, entonces aquí Felipe va y le dice a Natanael. ¿Y cuál fue la actitud de Natanael? ¿De Nazaret? De Nazaret puede salir algo bueno. En otras palabras, Natanael lo que hizo fue menospreciar a Jesús. Lo menospreció por el lugar de su nacimiento. Resulta que Nazaret era un lugar muy, digamos que muy insignificante. Y él dijo, ¿cómo va a salir eso? Va a salir el Salvador de allí. Lo bueno de Natanael es que a pesar de sus prejuicios y de inmediatamente su mente haber dicho, no, qué ridículo eso, no, eso es imposible. A pesar de sus prejuicios, él se despojó de esos prejuicios y lo intentó. Y dijo, bueno, voy a ir a conocerlo. Y es lo que nosotros debemos hacer también. Hay personas, y de hecho nosotros mismos en algún momento nos tuvimos que despojar de esos prejuicios. Yo fui una que yo decía, ay no, yo cómo me voy a torcer de la verdad, de la religión. Ay, yo cómo me voy a ir a meter a un garaje. Ay, no, 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 esto fue lo que me enseñaron. No, 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 esto es pecado. Ay, Señor, yo no quiero desagradarte metiéndome por ahí a otra religión y cosas así. Y un día cualquiera me despojé de eso por la misericordia de Dios. Y dije, voy a intentarlo. Y gloria a Dios que me empezó a revelar su palabra. Pero como Natanael, tuve que intentarlo. A pesar de que yo pensaba, no, no está bien, lo que me enseñaron fue así, así, no, esto está mal. A pesar de eso, yo dije, bueno, lo voy a intentar. Y mira lo que Natanael hizo, fue donde Jesús. Y cuando se enfrentó, cuando estuvo delante de Jesús, recibe una alabanza preciosa de parte de Jesús. Y Jesús le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces yo me pregunto ahí, y yo, ay Señor, si hoy estoy aquí frente a ti, ¿tú qué dirás de mí? ¿Podrás decir de mí, he aquí una verdadera cristiana?
en la que no hay engaño, en la que no hay hipocresía, falsedad, mentira. Ok, ¿qué podrás decir de mí, Señor? Qué importante nosotros analizar eso, porque a veces nos ocupamos mucho, nos preocupa mucho el qué dirá la gente de nosotros. Pero finalmente lo que nos debe importar es lo que Dios dice de mí. ¿Cómo nos está viendo Dios a nosotros? Él recibió una alabanza. Y me encanta cuando también le dice, ay, yo te vi debajo de la higuera. Aquí Jesús lo que está mostrando es que Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Le dice, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Ahora cuando le dice debajo de la higuera, que le dice puntualmente dónde lo vio, hay mucha especulación, ¿cierto? Como expectativa, ve, ¿qué estaría haciendo debajo de la higuera? Que el Señor puntualmente le habla de eso. Es probable que Él esté ahí en ese momento clamando a Dios, haciendo algo donde se está dirigiendo a Él, a Dios, y el mismo Jesús le dice, ah, yo te escuché, yo te vi. Ay, tan lindo, me encanta. Entonces, ahora cuando Natanael dice, ay, puede salir algo bueno, en las hojitas tenemos los padecimientos de Jesús por nosotros, lo que Jesús padeció por nosotros. Y ahí yo creo que nos aplica de que Jesús fue menospreciado. Entonces a veces de pronto tú te has sentido mal cuando alguien dice, ay, te menosprecia porque de pronto no tienes dinero, no tienes conocimientos, de pronto tu familia no es la más reconocida o lo menospreciaron a uno por una u otra razón. Pues Jesús ya lo vivió, Jesús te entiende perfectamente. Entonces, Él padeció ese menosprecio, ¿cierto? Bueno, ¿qué más vemos acá? Donde él le confiesa y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y me encanta cuando le dice, cosas mayores que estas verás. Y así es nuestra vida en Cristo. De día en día el Señor nos sorprende más y cada día vemos más de su gracia, su poder, su obra sobrenatural en nosotros, a través de nosotros, en nuestra familia. Entonces vale la pena seguir, servir, amar a nuestro Dios. Primeramente, por gratitud, le amamos, le servimos y buscamos adorarle en todo tiempo, por gratitud de lo que hizo por nosotros en la cruz. Ya esto debe ser más que suficiente para nosotros. Pero también es cierto que Él en su gran misericordia, cosas grandes, preciosas, hermosas, tiene para nosotros preparadas. Lo dice la Biblia, porque ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, aquí nos dice, cosas mayores que estas verás. Y esta es otra promesa. Muy bien, vamos a orar entonces para finalizar. Recuerden que nosotros nos vamos haciendo preguntas. Yo aquí mencioné algunas, pero a medida que usted vaya leyendo, váyase haciendo algunas preguntas que el Espíritu le guíe. Y esas preguntas que te lleven a tomar decisiones. Ay, bueno, ¿cómo estoy frente a esto? Ay, Señor, yo me propongo hoy esto. Ay, Señor, ayúdame con esto, ¿cierto? Es bien importante tomar decisiones para que no se quede solamente como en emociones. Ay, sí, estoy mal. Y entonces, si estamos mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar frente a eso? Y finalizamos en oración. Muy, muy importante. Así como empezamos en oración, terminamos en oración. Normalmente haciéndole como un resumen a lo que estudiamos, lo que más haya llegado a su corazón y deje que el Espíritu le guíe en esa oración y usted ha terminado su tiempo de estudio, de devocional. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, precioso Dios. Gracias por darnos este banquete de tu palabra, Señor. Tanto, tanto, tanto que aprender. Hoy aprendimos, Señor, que Jesús es el verbo divino, Jesús es la luz de los hombres, Jesús es la vida de los hombres, Jesús es el Rey de Israel, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, el Rabí, el Maestro. Ay, Señor, gracias, gracias. Es hermoso conocerte, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Dios, por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús, porque viniste y a través de ti, de ese sacrificio en la cruz, nosotros podemos tener
tener entrada libre a la presencia de Dios. Gracias, Padre, gracias por ese sacrificio perfecto, gracias por amarnos, gracias, Señor, por tu paciencia, gracias por iluminarnos, Señor, porque tú eres la luz verdadera. Gracias, Señor, ayúdanos a ver el valor tan grande que tenemos delante de ti, en tu palabra, que podamos decir correctamente lo que decimos de nosotros mismos conforme a tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Permítenos, Señor, seguir meditando lo que tú hoy nos has hablado, la importancia también de testificar, de hablarles a otras personas de ti. Por favor, darnos esa valentía, ese denuedo, esa pasión, ese amor para atraer a otros también a ti, así como lo hizo Felipe, así como lo hizo Andrés, que le compartieron a su familia de Jesús. Asimismo, Señor, nosotros queremos hacerlo. Deseamos con todo nuestro corazón ser llenos de gracia y de verdad. Deseamos con todo nuestro corazón, Señor, que tú puedas vernos y decir de nosotros, como dijiste de Natanael: en él no hay engaño, un verdadero israelita. Ay, Señor, ayúdanos. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos, Dios. Pongo delante de ti cada persona, Señor, que ha recibido esta enseñanza. Yo ruego que con tu Santo Espíritu les guíes, les ilumines, les enamores, les apasiones más por tu palabra, Señor. Nos afirmes cada día más contigo y podamos vivir para agradarte. Por favor, Señor, despiértanos y con tu luz, tú que eres la luz verdadera, ilumínanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por esa vida abundante, esa vida plena, maravillosa, hermosa, que se vive contigo. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por amarnos tanto. Te bendecimos a ti, precioso Dios. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Les amo mucho.